Bienvenidos a esta charla, a esta conversación que vamos a tener aquí. Simón García, presente. Hola, Simón. Hola, bienvenidos a todos. Y yo soy Andrés Pulgarín. Los dos somos cofundadores de Bots Lovers. Y bueno, llevamos ya casi 5 años dedicándonos todos los días a pensar en asistentes virtuales y en inteligencia artificial conversacional. Y queremos compartir con vosotros algunas de las cosas que estamos viendo que generan más problemas en los clientes, ¿no? Y en los proyectos de bots. Entonces hay una parte que nos parece que es importante, ¿no, Simón? Que es cuando estamos creando y diseñando los bots, el, suele ser habitual, mira, voy a compartir aquí un momento, suele ser habitual utilizar este tipo de modelos que son el diseño por cajitas y árboles de conversación, ¿no? Eso es lo que normalmente se suele hacer, que es, o hay muchas plataformas que permiten hacer este tipo de diseño, pero nosotros nos hemos encontrado un problema grave cuando empiezan a crecer los bots, ¿sí? Cuando empiezan a crecer, ¿qué pasa? Simón. Bueno, ahí se produce una maraña de cajitas que es imposible o muy complicado identificar dónde está qué, ¿no? Dónde está qué contenido. Pero sí que es verdad que para un bot que tenga un contenido reducido o tenga un flujo muy controlado, pues las cajitas puede ser una solución. Pero como dices, Andrés, cuando crece, ¿no? Creemos que nuestro modelo, que no está basado en este modelo de cajitas, pues puede ser más eficiente, ¿no? Claro. Entonces aquí es, imagínate luego que tienes que hacer un cambio dentro del chatbot en este caso, aunque nosotros ahora nos gusta más hablar de inteligencia artificial conversacional, cuando incluyes inteligencia artificial en los bots. Pero cuando intentas cambiar algo dentro de esta estructura es muy complejo mantenerlo. Entonces, la idea que queremos proponeros es olvidarnos un poco de esta forma de diseñar y de crear bots y centrarnos en la conversación, ¿sí? Centrarnos completamente en el diseño de la conversación como tal y en utilizar algo que son los modelos preentrenados, ¿sí? ¿Cómo definirías tu modelo preentrenado, Simón? Bueno, al final lo que está claro es que la mayoría de las empresas, ¿no? Sobre todo los e-commerce, los usuarios, o un porcentaje enorme de los usuarios, hacen las mismas preguntas, ¿no? Hay un porcentaje muy chiquitín que son, digamos, preguntas diferentes, ¿no? Diferentes. Pero en torno a un 90, un 90%, un 95% de las consultas suelen ser similares. Por lo tanto, lo que nosotros apostamos por este modelo entrenado, que cuando, por ejemplo, un e-commerce contrata a bots lovers, eh, se nutre, ¿no? De toda esta base de conocimiento previa, esta base de entrenamiento previa, para ganar muchísima más precisión, ¿no? No es que hice un proyecto de cero, sino que hice un proyecto con un porcentaje de éxito mucho más alto, ¿no? Sí, justo ahora ya nos vamos a meter con algún ejemplo para mostraros. Y la idea básicamente es que por la experiencia y por el número de interacciones, pues hemos ido entendiendo cómo un usuario, una persona, un empleado interactúa con un bot. Y entonces ese modelo lo puedes ir guardando para que en el siguiente bot no tengas que volver a replicar todo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que podemos mostrar algo. Nosotros tenemos una plataforma que hemos ido afinando en estos años y que utilizamos justo para diseñar y para mantener estos asistentes virtuales. Entonces yo creo que podemos mostrar, compartes tú y mostramos una y vamos viendo. Vamos a ver primero esta parte de los modelos preentrenados. Vamos a centrarnos en la parte de categorías que para nosotros es una forma mucho más natural de pensar en la conversación. ¿Sí? El flujo está bien como un resultado gráfico, está perfecto para que al final tengas como esa estructura, pero a la hora de diseñarla y de
generar el contenido del bot, esta estructura nos ha funcionado mucho mejor, ¿no? Entonces, este ejemplo de qué sería. Pues mira, estamos dentro de la plataforma de BotSlovers, dentro de la zona de preguntas frecuentes, ¿vale? Que es la parte o el módulo de BotSlovers que está preparado específicamente para las preguntas frecuentes para que las puedas organizar de una forma súper sencilla. El ejemplo que voy a mostrar ahora es un ejemplo de un banco digital, ¿vale? Que quiere responder a sus usuarios con las típicas preguntas frecuentes. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, lo que tengo en primer lugar son todas estas categorías. Lo que voy a hacer es categorizar estas preguntas frecuentes, ¿no? Yo siempre me imagino que esto funciona como una carpeta de escritorio o de ordenador. Yo creo una carpeta y dentro meto los archivos, las imágenes, ¿no? Pues aquí lo mismo. Vamos a crear una categoría, bien tarjetas, cuentas, cajeros, colaboraciones, puntuación, de una forma muy sencilla, ¿no? Simplemente pulsando agregar, pondremos el nombre de la categoría y la imagen. ¿De acuerdo? En este caso vamos a acceder dentro de la categoría de tarjetas, ¿vale? Y aquí es donde vamos a empezar a crear nuestras preguntas frecuentes. Aquí ya tengo algunas creadas, pero fijaros, vamos a crear una nueva. Simplemente pulsaremos aquí en agregar FAQ y, bueno, seleccionaremos entre simple o variable, ¿vale? En este caso vamos a crear una pregunta frecuente simple. Esta pregunta que voy a escribir es una que supongo que todos le haremos en nuestro banco, es ¿se puede pagar con Apple Pay, por ejemplo? Ahora que ¿Vale? está Y aquí súper voy de a moda. introducir unas frases de... Exacto. Voy a introducir aquí unas frases de entrenamiento similares. Puedo realizar pagos con Apple Pay. Puedo pagar con... Claro. Vale, y si os fijáis aquí abajo... Eso. Exacto, si os fijáis aquí abajo ya estamos tirando estos modelos preentrenados y también que funciona con GPT-3, que lo que te hace es que te va a recomendar frases similares que pueden encajar dentro de esta pregunta frecuente y por lo tanto lo que nos va a permitir es tener mucho más entrenada esta pregunta frecuente, ¿no? Claro. Por ejemplo, podemos introducir esta, ¿sí? Correcto. Esta de aquí funciona como un juego, ¿no? A veces voy a ir seleccionando todas aquellas que creo que encajan. A mí me gusta mucho cómo la complejidad de una herramienta de generación de textos como es GPT-3 la hemos metido en en el entrenamiento del bot, ¿sí? Y parece muy sencillo, o sea, esto es como incluir los textos y parece que es todo como muy fácil, pero debajo cada vez que tú tocas el botón este de agregar preguntas, te está generando, está yendo, está revisando todos los textos y las frases similares y está generando una que se parece, que tú puedes decidir lo que hiciste ahí, puedes decidir si la incluyes o no. Entonces, imagínate ahí, aquí lo estamos viendo en español, ¿no? Que esto, hay otra cosa importante que también la hemos visto en muchos proyectos que se centran en un idioma, un canal, y luego cuando quieren llevar el bot imagínate que han empezado por la web, pero luego abren WhatsApp o abren Instagram o quieren ponerlo en Twitter, ¿sí? Cuando pasa eso, lo que han montado en ese canal no es fácil de migrar a los otros canales, ¿no? Entonces, pero no, si quieres, vuelve a compartir, déjalo ahí y lo vemos. Ahí, por ejemplo, hazle la pregunta ahí este sería el widget web. Aquí estamos dentro de la plataforma probando la parte web que se vería cuando estuvieras en un desktop con el bot en la web. Entonces, ¿qué les digo? Se puede pagar con Apple Pay, que fue la pregunta que le hemos puesto ahora. Sí, se permiten los pagos con Apple Pay. Perfecto. ¿Te sirvió la respuesta? Perfecto. Sí, no. Bueno, esto es un funcionamiento normal del bot. Listo. Entonces ahora estamos viendo que tengo mi categorización y mi base de conocimientos que está preparada para la web. Entonces ahora es importante que la herramienta que uséis luego permita hacer el despliegue en diferentes canales sin que tengáis que rehacer el bot. Entonces, veamos otro canal. ¿Qué nos vas a mostrar, Simon? Mira, os voy a mostrar
¿cómo puede funcionar el asistente virtual? Como bien dice Andrés, funciona como un plug and play, ¿no? Yo puedo crear todo el contenido en un mismo sitio, pero lo voy a poder desplegar en todos los canales que quiera. Y lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver con un ejemplo real. Lo primero que vamos a hacer es ver el canal de WhatsApp, que yo creo que es un canal muy, muy interesante y muy utilizado. Entonces vamos a buscar el número de teléfono al que le queremos escribir y vamos a decirle simplemente hola. Aquí es muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de multicanal, pero también multidioma, ¿no? Es decir, yo no solamente voy a dar asistencia en todos los canales que tenga abiertos, sino también en todos los mercados donde yo tenga presencia, ¿no? Entonces aquí puedo seleccionar el idioma que quiero, Que también, ¿vale? sí, Podemos tener... esto también, perdona ahí que te interrumpí. También si empiezas a escribir en el idioma correspondiente, él va a poder detectar si es un idioma u otro, pero le puedes poner al inicio. Exacto. Luego puedo buscar la respuesta bien por botones, ¿no? Podría seleccionar la categoría, pues por ejemplo, pagos, y dentro de la categoría podría seleccionar una pregunta frecuente, pues no puedo pagar con mi tarjeta, por ejemplo. Me mostraría la respuesta, pero aquí también funciona el procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Puedo decir algo como mi rodillo clásico no está funcionando, por ejemplo. ¿Vale? Y sin tener que hacer todo este flujo, directamente me va a sacar la respuesta que busco, ¿vale? Todo esto lo podemos hacer, lo hemos visto que en WhatsApp, pero lo podríamos hacer exactamente igual en, por ejemplo, en Facebook. Esto ¿vale? es, Porque diría en ojo, inglés. vale, esto es Facebook Messenger. Desde un mismo entorno, como un plug and play, conectarlo a diferentes canales, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo con WhatsApp, ¿no? Entonces, si venimos aquí, por ejemplo, y buscamos a la empresa, podemos decirle hola, por ejemplo, para iniciar la conversación. Y además de un multicanal, lo que contamos también es con un multidioma. Podría escribirle directamente en ese idioma y que me lo escoja, o, como hemos visto antes, pues también podemos ir pulsando botoncitos hasta llegar a la respuesta que queremos, ¿no? Pues en español, aquí vemos las diferentes opciones que tiene la empresa, también vemos las diferentes preguntas frecuentes que tienen. Por ejemplo, no puedo pagar con mi tarjeta. ¿Vale? Pero sobre todo lo que más se utiliza y sobre todo en este tipo de canales es el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Escribir directamente, pues, mi rodillo clásico no está funcionando correctamente, ¿no? Y me mostraría la respuesta directamente, ¿no? Sin tener que hacer toda esa navegación. Pero aquí no solo estamos hablando de WhatsApp, sino que el plug and play lo podemos hacer en todos los canales que tengamos abiertos. Podemos acudir a Messenger, por ejemplo, y aquí lo estamos haciendo en inglés, ¿no? Vemos payment, subscription, coupon. Entonces podríamos buscar la misma pregunta que hemos visto antes en WhatsApp, pero en inglés y en otro canal, ¿no? Como puede ser Facebook Messenger, ¿no? I cannot make the payment with my credit card. ¿Vale? Lo mismo, si vamos a otro canal, por ejemplo, podríamos ir a Twitter. Haríamos aquí a la zona de mensajes y, como veis, podemos hacer el mismo flujo. Incluso podríamos irnos también a un Instagram. ¿Sí? Podríamos continuar con este flujo de conversación exactamente igual, tanto por botones como por procesamiento de lenguaje natural. Yo creo que ahí, Simón, resaltar dos cosas. Uno, que bueno, entendemos que se ve muy claro cuál es la diferencia entre utilizar solo botones, los chatbots, digamos, normales, que te obligan a navegar con botones para llegar a la respuesta. Sí, imagínate que tú quieres encontrar esa respuesta del rodillo y tienes que casi que adivinar en qué parte de la estructura de los menús se encuentra esa posible respuesta, ¿no? Entonces tienes que ir problemas con los componentes, problemas con el rodillo, tipo, entonces tienes que ir bajando, tienes que ir seleccionando las opciones del menú hasta encontrarlo, y eso hace que perfectamente sean 3 o 4 interacciones antes de llegar a la respuesta, o que te canses y no llegues. En el caso de lo que estamos viendo se usa el procesamiento del lenguaje natural y logramos que con una pregunta, exactamente, escribiendo el texto, identifique el contexto y te la saque, ¿no? O sea, directamente, oye, tengo un problema con el rodillo, pues que sea capaz de interpretarlo. Eso entendemos que está claro, pero para resaltarlo, ¿vale? Y luego... Al final, Andrés, ¿qué estamos haciendo ¿qué estamos haciendo con todo esto de la multicanalidad y del multidioma? Automatizar mucho, ¿no? Entonces, luego dentro de la plataforma
tenemos toda esta zona de métricas donde podemos verlo exactamente todo, ¿no? Podemos analizar el funcionamiento del chatbot pues, desde todas sus perspectivas, ¿no? Pues aquí tenemos, por ejemplo, métricas generales, métricas en cuanto a automatización, la métrica de los agentes, ¿no? Entonces estamos viendo como aquí en los últimos 7 días han habido 2.566 sesiones y solamente han pasado 255 a un por ejemplo. agente, ¿no? Y teniendo un no match del 2%, es decir, el chatbot solo no ha entendido el 2%. Es decir, está yendo muy, muy bien, ¿no? De todas las asistencias que han dado los agentes, 116 positivas, 11 negativas. Y no solo queda ahí, ¿no? Podemos ver todos los idiomas en los que se ha hablado. Digamos que aquí se ha hablado mucho más en español, después en inglés y por último en italiano. Vemos cuál es el top 5 de preguntas más realizadas, vemos cuáles son los canales más utilizados. Aquí vemos que la web tiene un 78% y WhatsApp pues representa un 13%. Claro, y bueno, tenemos ahí muchas si quieres, más métricas y espera, estadísticas, ¿no? deja las métricas de los canales. Eso, fíjate ahí, se dice pronto, pero estamos hablando de que hemos preparado y hemos entrenado un bot en un canal que nos está sirviendo para 1, 2, 3, 4, 5 canales. Que esto es, aquí nuestra obsesión es que ningún cliente, ningún usuario se quede sin una respuesta en ningún canal. O sea, yo estoy en la web y si tengo una consulta, en el momento haya un asistente que me pueda responder. Que he empezado a interactuar con WhatsApp, igual. O que estoy en Twitter, igual, ¿no? Entonces, si logramos utilizar el asistente para estar conectado en cualquiera de esos canales, ganamos muchísimo en el tiempo de respuesta a la gente, ¿no? Eso está genial. Y luego aquí que te pueda eh, categorizar y organizar las respuestas más consultadas, pues también es importante. Estoy yo señalando la pantalla como si se viera. Ok, vale. Vemos un Sí, ejemplo. total. Ahí quería meter la cucharada, Andrés, Eso. perdona que te interrumpa. Como hemos visto en las métricas, estamos llevando a un nivel de automatización muy grande, ¿no? El nivel de precisión del chatbot es muy alto. Veíamos que solamente pasan a gente en torno a un 10% de las conversaciones y que el Un chatbot 10. solo no es capaz de contestar al 2%, ¿no? Hay que decir que esto lo conseguimos no solamente gracias al procesamiento del lenguaje natural, que al final es que el asistente virtual entiende la consulta y te saque el contenido más cercano, sino que hemos introducido también la parte de los embeddings, que cuando el asistente virtual no está muy seguro de lo que responder, en vez de sacarte un mensaje por defecto, te va a proponer contenido que él cree que es similar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en el WhatsApp que hemos hecho antes. Vamos a pegar una frase un poco más larga, ¿no? Que es complicado que el asistente virtual saque una conclusión definitiva, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que él está buscando dentro del contenido, pero no lo tiene claro. Sin embargo, lo que me da es una serie de opciones que si vemos la primera de las opciones es la correcta. Entonces el usuario simplemente tendría que pulsar y recibiría la respuesta correcta. Por lo tanto, estamos minimizando al máximo la parte de llegar a un agente, maximizando la precisión del asistente virtual con estas dos Claro. tecnologías de inteligencia artificial combinadas, ¿no? Claro, aquí fíjate, es la sugerencia que ha hecho el asistente no está puesta en ningún sitio como esta pregunta, cuando pregunte esto, responda a esto. No, él ha tenido que ir al resto de contenido, de base de conocimiento y ha dicho, oye, lo que me preguntan, la precisión de esta respuesta no es más del 90 y pico por ciento, entonces no se la voy a dar como cierta porque la precisión es más baja. Entonces, ¿qué hago? Le muestro alternativas. Y entonces la primera es la que responde la pregunta de forma correcta y hay otras que también se parecen, que en algún punto podrían ser también una respuesta válida. Entonces, eso hace que con menos información el bot también esté entrenado. ¿Vale? Y luego podemos mostrar también, porque hemos hablado en la parte del usuario, del bot, que recibe información y que se le generan opciones cuando la información no es exacta con este tipo de tecnología. Y ahora, hacia el agente, también el agente debe poder tener apoyo de esta tecnología, ¿no? Porque nosotros tenemos la parte del live chat que tú podrías utilizar la plataforma
sin tener la parte de automatización, sino solamente un live chat, pero este live chat es un live chat potenciado, ¿no? Es un live chat vitaminizado, una cosa así. Entonces veamos de la parte de la gente cómo se puede utilizar esta tecnología también. Exacto. Nosotros lo que podríamos hacer aquí es un ejemplo, que es como mejor se ven las cosas. Entonces acudiríamos a esta parte de aquí, digamos, a la parte de la empresa en WhatsApp. Y aquí, como veis, tenemos nuestra plataforma pues, de atención al cliente, ¿vale? Entonces nosotros empezaríamos a hablar con nuestro asistente, ¿vale? Y aquí tendríamos toda la información actualizada, ¿vale? Si nosotros vemos aquí en la plataforma, ¿vale? Estamos viendo cómo todo se está actualizando al momento. Aquí tenemos mi conversación y es todo lo que estoy haciendo, ¿vale? Yo le puedo Claro, hacer la consulta de... Sí, ¿vale? ahí está interactuando el bot contigo, ¿sí? Y en algún momento le vas a pedir paso a gente que ahí ya entraría una persona, ¿no? Exacto, aquí estoy hablando con el bot, pero si en algún momento yo quiero hacer un paso a gente o alguna cosa, o directamente la gente decide retomar el control de la conversación, pues directamente el usuario va a estar hablando con un agente. Te dirá algo como, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Por ejemplo, ¿vale? Y vamos a ver cómo en WhatsApp se está actualizando directamente esta conversación, ¿vale? Aquí ahora van a pasar dos cosas. Si os fijáis, aquí en la parte superior, o en la parte de clic, es decir, artificial, aquí lo que va a hacer el agente es revisar en cada interacción que haga el usuario sugerencias que le va a hacer la inteligencia artificial, ¿no? Pues, por ejemplo, voy a escribir, se puede sacar dinero en el extranjero, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Vemos aquí la interacción y vemos que me da dos posibilidades de preguntas frecuentes que ya tengo creadas y tres respuestas que han proporcionado nuestros agentes. ¿Vale? Como veis aquí en la base de contenido tenemos una respuesta que encaja con un 83% de probabilidad. Entonces el agente no tiene que buscar, simplemente pulsamos aquí y lo enviamos. ¿De acuerdo? Así de rápido va a tener el usuario la respuesta y el agente no ha tenido que trabajar en absoluto. Sin embargo, todo lo que también puede pasar es que el usuario haga alguna pregunta que no tenemos en nuestra base de conocimiento o que nunca ha dado un agente. ¿Vale? Eso Vamos a es. poner, por ejemplo, me han robado la tarjeta. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, ¿no? No hace falta que lo escribamos tampoco muy bien, ¿no? Me han robado la tarjeta, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pues vemos aquí algunas sugerencias, ¿vale? Pero ninguna encaja, ¿no? Está con un 53, con un 47, no hay ninguna que encaje exactamente. Pero el agente lo que le va a decir es, llama rápido al teléfono X para cancelarla, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo. ¿Mm? va a llegar al usuario, como vemos aquí. Sin embargo, si el usuario más adelante hace una pregunta igual o similar, me han robado la tarjeta en el metro. ¿Qué hago? Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces esta interacción va a llegar aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que en fax no hay ninguna que coincide, pero en agentes vemos que hay una con un 86% de probabilidad que es esta de aquí. Entonces pulsaríamos y el usuario recibiría directamente la respuesta. Por lo tanto, ¿cómo estamos potenciando la labor de los agentes? Una es proponiéndole contenido que ya hemos guardado en nuestra base de conocimiento de fax, Sí. pero también tenemos contenido que han respondido otros agentes o tú mismo en el pasado que te va a recomendar el asistente virtual o la inteligencia artificial que puede responder, ¿no? Y de esta forma Perfecto. lo vas a hacer súper rápido. Perfecto, perfecto. Déjalo ahí, déjalo ahí. Esto es, mira, es otra parte que queríamos comentar y es, hay un tema con los proyectos de asistentes virtuales y es que parece que la parte de entrenamiento y de generación de la base de conocimiento está como muy ligada a la parte técnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se trabaja con Dialogflow, tú creas el modelo y creas todas las entidades, todo el flujo dentro de Dialogflow y luego tienes que empezar a entrenar el bot, ¿sí? En ese modelo tienes que empezar a entrenar el bot. Entonces, la parte técnica
tiene que dedicar mucho tiempo a ese entrenamiento. Entonces, intenta darle a un usuario final o a alguien de un call center Dialogflow para que entrene el bot. Es complicado, no es una herramienta de usuario final, ni es muy amigable. Entonces, nosotros qué hemos hecho, que es basado en la experiencia que hemos tenido con los clientes, y es generar este entorno donde tú le puedes dejar esto a la gente directamente, a la gente de servicio, de call center, de comercial, para que directamente con las respuestas se vayan guardando y se vaya entrenando el bot. Entonces, no, estamos hablando aquí a mí esta parte me parece increíble y es casi como empezar a generar el entrenamiento no asistido, porque en realidad le estás respondiendo al usuario, a la persona, y eso está quedando guardado para que el siguiente agente o esa misma agente con una nueva persona pueda responder sin tener que volver a escribir la respuesta. Entonces eso todo se va a la base de conocimientos y hace que se agilice muchísimo la mejora del asistente virtual, ¿no? Es la idea. ¿Vale? Total. Bueno, pues yo creo que hemos visto ahí un poco una parte de otra forma de diseñar, de entrenar, de mejorar y de administrar los asistentes virtuales y la parte de IA conversacional. Porque en cuanto a lo que comentábamos, en cuanto crecen los proyectos, necesitas separar la creación del entrenamiento, ¿sí? Del seguimiento, de la administración. Entonces, lo suyo es que el área correspondiente al asistente virtual sea capaz de administrar y de analizar el contenido de sus conversaciones. Entonces, al utilizar herramientas así, pues se separan las dos partes. Y bueno, el último tema hablando de Dialogflow es que podemos separar el motor de procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? En este caso, Dialogflow, que nos gusta mucho y nos parece muy práctico, teniendo una capa por encima de ese procesamiento del lenguaje natural para que si en algún momento también quieres migrar, pues no tengas que estar acoplado totalmente al motor de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, no sé si ahí ya me fui muy técnico, pero ok. Pues bueno, nos quedamos ahí atentos a cualquier consulta, pregunta. Esto es un poco de lo que llevamos años haciendo. No sé, Simón, si tú quieres contar algo más de despedida casi. Nada más, que con Bots, como veis, utilizamos la inteligencia artificial desde punto a punto, ¿no? Desde la parte pre-agente, tanto con el procesamiento de lenguaje natural y los embeddings, hasta con la parte de la gente, pues potenciando mucho su rendimiento, ¿no? Entonces, pues que probéis la plataforma, que seguro que os gusta. Perfecto. Muy bien. Pues gracias por escucharnos, por vernos. Cualquier duda, cualquier información adicional, pues estamos ahí en botslovers.com y en hola@botslovers.com, y gracias a Iberoamerican Chatbot Summit por este ratillo y nada, fenomenal. Nos vamos viendo por ahí Adiós a todos. en LinkedIn y en la red. Un abrazo. Adiós. Bye, Chao. bye bye.